Bueno, en esta ocasión estamos viendo el diagrama de flujo para nuestro proceso, que es la producción de ácido sulfúrico a partir del sulfuro de hidrógeno. Esta es nuestra alimentación, nuestra materia prima, el sulfuro de hidrógeno, que lo estamos alimentando en estas condiciones, a la temperatura de 25 grados centígrados y a una presión de 0,98 atmósferas. La cantidad que estamos alimentando es de 30 kmol por hora de oxígeno y 50 kmol por hora de sulfuro de hidrógeno. Luego pasa por el reactor de Gis, donde vamos a hacerlo reaccionar para tener así después el dióxido de azufre más agua. Este reactor trabaja a la temperatura de 200 grados centígrados. Y al final, para nuestro flujo al salir del reactor va a tener las siguientes condiciones. Sale dióxido de azufre en una cantidad de 20 kmol por hora. Agua también 20 kmol por hora a la temperatura de 250 grados centígrados. Luego pasa por una torre de destilación, donde vemos que la presión aquí es de 0,5 atmósferas y el reflujo es de 1,5. Aquí vemos que sale el dióxido de azufre más el agua, pero vemos que el dióxido de azufre sale en mayores cantidades con respecto al agua. Y en la parte inferior vemos que el agua sale en mayor proporción que el dióxido de azufre. Lo cual vamos a pasar a nuestro siguiente proceso para separarlo y así poder obtener el ácido sulfúrico. Siguiendo con el segundo diagrama de lo que es la simulación de la planta de ácido sulfúrico, podemos apreciar aquí lo que son las entradas de agua y lo que es la entrada del trióxido de azufre más el oxígeno. En primer término, lo que es la entrada del agua. En la entrada del agua podemos ver que esta cuenta con una temperatura muy baja, que es de 5 grados centígrados, y una presión de 1 atmósfera. Podemos ver que está trabajando con 100 kmol por hora esta corriente. Ahora, pasamos directamente a lo que es la bomba. La bomba está trabajando con una presión de salida de 15 atmósferas y está trabajando con una eficiencia de 0,75. Si nos vamos a lo que es el costo y la estimación, vemos que una bomba básica con las especificaciones que estamos dando costaría algo de $3,152.27 y un motor básico para la bomba costaría $257.54. Ahora, vemos la corriente de salida de la bomba en lo que es con respecto al agua. Vemos que está saliendo con una temperatura de 5 grados centígrados y una presión atmosférica de 15. Ahora vemos que el flujo del agua no ha cambiado para nada. Ahora nos vamos directamente a lo que es la corriente del trióxido de azufre más el oxígeno. Podemos ver que lo que son las entradas del trióxido de azufre y el oxígeno son de el trióxido de azufre de 50 kmol por hora y del aire o el oxígeno que es de 30 kmol por hora. Y ambos están entrando a una temperatura de 120 grados centígrados a una presión de 1 atmósfera. Ahora, vemos que lo que son los gases, el trióxido de azufre más el oxígeno, están entrando directamente a lo que es un compresor. Vemos que el compresor es un compresor adiabático con una presión de salida de 5 atmósferas y que está trabajando con una eficiencia de 0,7. Podemos ver en lo que son las estimaciones y los costos. Vemos que el costo del compresor costaría algo de 336.557 dólares, con el costo del motor que es 14.130.5 dólares, y aquí podemos apreciar los demás costos, que es en proporción a lo que es el compresor. Ahora, para detallar lo que es el trabajo de la absorción dentro de la torre, vamos a darle pase a lo que es al siguiente compañero que lo va a explicar. Bueno, siguiendo con este proceso de producción de ácido sulfúrico a partir del H2S,
tenemos la siguiente etapa donde vamos a ver la columna de destilación para posteriormente obtener el ácido sulfúrico. Vemos en las especificaciones generales, ¿no?, que la columna de destilación está trabajando con una presión de 5 atmósferas. También tenemos que el número de platos de la columna es de 10. Vemos también que tenemos el número de etapas en la entrada, tenemos que es 1, y con respecto a la alimentación 2, vemos que es 10, ¿no? Tenemos los parámetros de convergencia y estimaciones. Tenemos una distribución de velocidad en la cual está siendo convertido, ¿no?, nuestro producto en 45.49 kmol por hora. Tenemos también una temperatura en la parte superior de la columna que es de 44.1974 grados centígrados, y en la parte inferior de la columna una temperatura de 74.88 grados centígrados. También tenemos los moles de reflujo, que es de 111.566 kmol por hora, el reflujo másico, que es de 2630.09 kg por hora. También tenemos una tolerancia de 5.7474, ¿no?, epsilon 005, ¿no?, o por 10 a la 005. Bien, tenemos nuestra salida de aire más un porcentaje de SO3. Tenemos una temperatura de 61.33 con una presión de 15 atmósferas, el vapor de fricción que es 1, la entalpía en menos 2168.651, nuestro total flow que es de 35.44, ¿no?, nuestro total fluid unit está en kilogramos mol. Luego tenemos aquí nuestras cantidades, ¿no?, con respecto al SO3 tenemos que hemos obtenido una conversión de 5.25 con respecto al agua, 0.51, que es nuestra salida, ¿no?, en la parte superior de la columna, y con respecto al aire de 29.67, ¿no? En la parte inferior, que es el agua más SO3, que por deducción esta absorción nos da la producción de ácido sulfúrico, que es el producto que vamos a obtener, ¿no? Vemos que hay una temperatura de 107.8658, la presión es de 20 atmósferas, el vapor de fracción o la fracción de vapor es de 0, tenemos una entalpía de menos 46.624, nuestro total flow que es 144.5579, ¿no?, y las concentraciones o porcentajes de nuestros compuestos tenemos que 44.74, con respecto al agua es 99.48 y el aire 0.32, ¿no? Aquí vemos nuestras tablitas en las cuales nos está especificando los datos, nuestras variables. Y vamos a una gráfico, esta gráfica que nos explica la absorción que se da en la columna, ¿no?, en la columna de destilación, columna de absorción, perdón. Vemos aquí los porcentajes o las cantidades de agua. Vemos que no tenemos una absorción constante, sino que debido a la temperatura hay una variabilidad en cuanto a la absorción del SO3 con respecto al agua, ¿no? Vemos que no es contada, va parte de 100 kmol por hora, tenemos una absorción de SO3 de 0.06 kmol por hora,
y así va variando hasta una etapa final en la cual tenemos 200 kmol por hora y la producción final, no, la etapa de absorción con respecto al SO3 es de 0.09. Y así culminamos, amigos, el proceso de obtención de ácido sulfúrico en este programa, que es una herramienta bastante útil, que es el ChainCAD. Espero les haya gustado y les haya servido de mucho, ¿no? Muchas gracias.